Hola, sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video sobre higiene y seguridad industrial. Antes de empezar, un saludo al docente Juan Miguel Villa de la Torre, quien es quien nos está acompañando en esta materia sobre higiene y seguridad industrial. Otro saludo pues a mis compañeros, si en algún punto llegan a ver este video y cualquier persona que llegue a ver este video sobre este tema. Me presento, soy Camilo Gómez y hoy pues vamos a hablar un poco sobre campamentos provisionales y permanentes de, según el decreto 2404 de 1979. Como bien saben, si han seguido los videos anteriores, de este decreto hemos hablado un poco sobre los temas que este abarca. Sin embargo, pues hemos profundizado en algunos títulos que se los mencionaré más adelante. Entonces, permítanme acá. Sí, está compartiendo también. Ok, listo. Entonces, continuando, pues un poco de los temas que hemos tratado de este decreto 2400 de 1979. Permítanme un momento, dejo el cronograma que es habitual en estos videos. Pues de este decreto hemos hablado un poco sobre su objetivo, sobre su campo de aplicación. También hemos hablado un poco de lo que nos menciona es que son las condiciones de los lugares de trabajo, en donde se menciona que deben ser adecuadas y deben tener buena señalización. También se nos menciona sobre las condiciones de higiene en el ambiente laboral, donde nos menciona que pues, se trata de controlar la mayor parte de los contaminantes, que puede ser el ruido, los olores y la iluminación. Entonces, pues siempre nos menciona que en las actividades, en los ambientes de trabajo, tiene que haber una buena ventilación y una buena iluminación. Además, se nos menciona un poco sobre el control y las capacitaciones y cómo esto, pues, son parte de, de una obligación del empleador. Otro aspecto que hemos hablado, pues, prevención de accidentes, en donde pues se hace un análisis de riesgo en las zonas de trabajo. Y por último, pues los equipos de protección personal sobre los EPP. Sin embargo, pues estos temas se han venido hablando en videos anteriores y el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre los campamentos provisionales y temporales de este decreto. Entonces, siguiendo pues profundizando en los temas que hemos evaluado y que pueden ver en los videos anteriores, tenemos título uno, disposiciones generales. Hemos hablado del capítulo uno, que es el campo de aplicación, el capítulo 2, obligaciones de los patronos, capítulo 3, obligaciones de los trabajadores, porque pues uno pensaría que en un ambiente de trabajo lo único que tiene obligaciones es el empleador. En este caso, pues no, y se sabe que también el trabajador tiene algunas obligaciones y responsabilidades en su ambiente de trabajo para cuidar su bienestar y su integridad física y mental. Pues cabe mencionar que pues, este decreto en general lo que busca es establecer procedimientos y normas para mantener una un riesgo mínimo o condiciones adecuadas para que el trabajador pueda mantener sus actividades. Continuando, pues también hemos hablado un poco del título 2, el cual pues hablamos un poco de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo y el cual abarcamos el capítulo 2 sobre los servicios de higiene. En este capítulo nos concentramos más que todo en el artículo 17, el cual nos habla sobre la capacidad de un baño para cuántos trabajadores, que pues ya se sabe que un baño sirve para 15 trabajadores, sin embargo es separado por sexo, o sea, para mujeres y hombres. Y también en este tema abarcamos un poco el artículo 21, el cual nos hablaba sobre las renovaciones de aire que deben haber en un espacio sanitario. Otro título es el cuarto, el cual nos habla de la ropa de trabajo y equipos y elementos de protección. De este hemos hablado el capítulo uno de la ropa de trabajo, la cual debe ser suministrada por el empleador, y capítulo 2 en donde hablamos un poco de los equipos y elementos de protección. Pues aquí en esta imagen lo que traté de poner, pues es el casco, las gafas, los guantes, el mandil, las botas. eh, También hay protectores visuales y auditivos. Entonces, de todas maneras, todos estos temas están en anteriores videos. Listo, el día de hoy, pues vamos a hablar o continuar con el título
Permítanme mover esto para que puedan leer. El título 2, el cual pues menciona sobre de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo. Y vamos a hablar un poco del capítulo 6 de los campamentos de los trabajadores. Comenzando, pues este capítulo nos abre con el artículo 46, en donde se mencionan los campamentos, y estos se dividen en dos clases. Los campamentos que que deben construir las empresas obligadas por disposiciones legales, los cuales se dividen en provisionales y permanentes. Entonces, vamos a empezar con los campamentos provisionales o temporales. Entonces, en estos campamentos provisionales los abre el artículo 47 y nos menciona que serán los campamentos de duración no mayor de un año, los cuales tendrían las siguientes especificaciones. Entonces, pues ya se sabe, aquí pues se resalta que los provisionales deben ser menor, o sea, tienen una duración menor a un año en la estadía de los trabajadores. Sus materiales pueden ser, bueno, los pisos. eh, bueno, esto es de parte de las especificaciones, los pisos. Los pisos podrán ser de ladrillo, piedra, con revoque de cemento triturado o cascajo, con una capa de mortero de cemento o de madera. No se permitirán pisos de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que esto dure un año, no podemos dejarlos solo poner paredes y un techo aquí en esta tierra. Tiene que pues haber un piso para que haya una comodidad. También se menciona sobre las paredes las cuales nos menciona que podrán ser de bajareque, tapia pisada o superficie compacta, con el fin de evitar la entrada de polvo, insectos, zancudos y roedores. A pesar de que pues uno pensaría que es el único material que debe haber para el campamento, obviamente no. Los campamentos tienen que tener una buena ventilación, por lo que tienen que tener unas ventanas, y estas ventanas tienen que tener unos protectores para tenerlo presente. De todas maneras, a continuación, bueno, más adelante en el video vamos a hablar de eso. Entonces, siguiendo. Nos habla de los techos, nos menciona que los techos podrán ser de paja, teja metálica, de asbesto o de madera, y estarán provistos de cielo raso, que podrán ser de tela, cartón o guado, entre otros materiales. También nos habla un poco sobre las dimensiones, el cual pues se nos menciona que la altura del cielo raso, cantada, o sea, desde el piso hasta el cielo raso, no hasta el techo, sino al cielo raso, eh, eh, cantada desde el piso bueno, la altura del Cerro Largo, cantada desde el piso en localidades cuya temperatura media sea menor de 18 grados, será por lo menos de 3 metros. O sea, la ubicación ¿esto qué nos quiere decir? Que la ubicación del cielo raso, no hasta el techo, sino el cielo raso, en lugares donde la temperatura sea menor a 18 grados, debe haber una medida desde el piso hasta la colocación de 3 metros. Y en las temperaturas media mayor, o sea, mayor a 18 grados, será por lo menos de 3,50 metros de alto. ¿Esto qué quiere decir? Que en los lugares calientes, bueno, o mayores de 18 grados, o en una temperatura media, la altura o la medida que debe haber desde el piso hasta el cielo raso, desde 3,50 mínimo. Y en lugares fríos, pues una altura mínima de 3 metros. Se procurará que el ancho del campamento medido interiormente no sea menor de 7 metros, con el fin de asegurar la ventilación transversal. Entonces, ¿esto qué nos quiere mencionar? Que al menos uno de los lados del campamento provisional o provisional debe ser mínimo un lado el ancho de 7 metros. Esto pues aquí se menciona que es para asegurar una ventilación adecuada. Continuando, permítame, creo que no. También ahí mencionan sobre la capacidad, ya que nos menciona que el número de personas que puede dormir en un campamento se calculará de modo que a cada cama corresponda un rectángulo de 1,60 por 1,30. O sea, un área de 3,7 metros cuadrados por persona, con una distancia entre cama y cama de 80 centímetros por lo menos. Entonces, aquí qué podemos resaltar.
Evidentemente, pues esto lo vamos a tocar más adelante, a más a profundidad, pero pues haciendo un adelanto, el campamento se puede medir según el volumen o según el área. Entonces, ¿qué se sugiere? Que se calcule de las dos maneras, calculando el área y calculando el volumen. Y aquel que dé mayor capacidad o mayor tamaño del campamento es el que se realizará o se construirá, dado que pues da mayor conformidad al trabajador. Entonces, eso es para tenerlo presente. Entonces, en este que nos menciona que cada persona tiene un área de 3,7 metros cuadrados dentro del campamento. Entonces, para poder calcular 20 personas, lo que se hace ahí es multiplicar 20 por 3,7 y ahí ya se sale el área. En este caso estamos hablando un poco del área porque más adelante vamos a hablar un poco del volumen. Entonces, esta sería, digamos, un adelanto de cómo se puede calcular el tamaño y la capacidad del campamento. También hablamos, en caso de que los campamentos tengan los dormitorios distribuidos en forma de cuartos donde duermen varias personas, las divisiones de estos cuartos o piezas tendrán un área de 12 metros cuadrados como mínimo. El número de personas que puede dormir en una pieza se fijará teniendo en cuenta que cada uno debe corresponder 11 metros cúbicos en climas menores de 18 grados y 15 metros cúbicos en climas superiores a 18 grados. Esto es lo que venía mencionando anteriormente, en donde el espacio también se puede calcular según el volumen. Entonces, pues sabiendo que el techo hay una altura del techo y que hay un ancho, pues uno puede calcular más o menos cuál puede ser el largo y cuántos trabajadores pueden haber en una zona. Entonces, además de esto, pues normalmente los campamentos tienen diferentes tamaños, como lo han podido observar, por, por la temperatura. Entonces, o es frío o es caliente. Entonces, en este caso, se nos menciona que si en el campamento hay dormitorios, pues cada persona le corresponde 11 metros cúbicos en climas menores a 18 grados. ¿Esto qué quiere decir? Menores, o sea, en temperaturas frías. Y 15 metros cúbicos en climas templados o promedio o calientes, o sea, mayor a 18 grados. Y es para que lo tengan presente. Permítanme un momento. Continuando, hablamos un poco de la ventilación. En los campamentos provisionales, la ventilación y la iluminación de los locales se asegurará por medio de ventanas convenientes distribuidas cuya área no sea inferior a un octavo. Entonces, para calcular el tamaño de la ventana que debe haber, porque o sea, el fin de este video es hacer ejercicios. En los ejercicios que vamos a hacer, pues para calcular el área de las dos ventanas, pues lo que se hace es coger un octavo, se multiplica por el área, o sea, el piso del campamento, y se dividen entre dos para colocar una ventana de un lado y la otra al otro extremo. Entonces aquí nos menciona que la ventilación y la iluminación de los locales se asegurarán por medio de ventanas cuya área no será inferior a un octavo de la superficie del piso. Además, en los climas de más de 18 grados habrá claraboyas permanentes de ventilación situadas en la parte superior de las paredes, cuya área no será inferior a 30 de la superficie del piso. En este caso, pues, ¿qué hacemos? Eh, ubicamos la ventana, la ponemos a lo largo de un lado y a lo largo del otro. Y para calcular el tamaño de la claraboya, pues ya se sabe que es 1,30. Sin embargo, eh, el ancho, para calcular el ancho de esta claraboya, lo que va a hacer es que se va a dejar el ancho de la ventana. Entonces, el ancho que se calcule de la ventana se hará el mismo para el claraboya. ¿Listo? Para tenerlo presente a la hora de hacer los ejercicios. También se nos menciona que tanto las ventanas como las claraboyas se colocarán en los muros opuestos para asegurar la ventilación transversal. O sea, aquí en esta imagen, pues más o menos se indica, o sea, habrá una ventana aquí a lo largo y otra ventana acá. Entonces aquí no hay necesidad de ver otra ventana. Entonces, eso es lo que les explicaba. Una ventana de un lado y la otra a su otro extremo
y esto es para asegurar que haya una buena ventilación transversal. También nos hablan un poco sobre la protección. Entonces, en los lugares en donde haya zancudos, las puertas, las ventanas y los claraboyas estarán protegidas por angeo. Además, las puertas tendrán resorte de cierre automático y se abrirán hacia afuera, y cualquier orificio que quede en los techos o en las paredes se protegerá también de forma tal que impida el acceso a zancudos o insectos. Entonces, esto es lo que venía mencionando. Pues de que la ventilación, o sea, las ventanas deben tener un protector para evitar estos zancudos, estos insectos, y que incomoden a los trabajadores, porque a fin de cuentas es esto, los trabajadores necesitan conformidad en su espacio personal. Entonces, pues si ahí se permite esta entrada de insectos, lo único que desea conseguir es un estrés en los trabajadores, un estrés adicional, y pues va a empezar a perder su rendimiento y puede empezar a generar algunas problemáticas. Y pues lo que se quiere evitar es esto. También nos hablan un poco sobre las letrinas. Se nos, se nos menciona que se construirán letrinas en proporción de una por cada 15 personas y serán de tipo hoyo ciego con piso y taza de cemento, de acuerdo con los modelos elaborados por el Ministerio de Salud, y deberán localizarse de manera que reciban aire y luz directamente del exterior. Entonces, pues si podemos ver aquí, pues se deja un espacio aquí arriba para que permita el ingreso de luz y permita el ingreso de aire. Entonces, esto pues va muy de la mano con los ejercicios del video anterior, dado que pues es una letrina o un baño o un espacio sanitario por cada 15 personas. Además, las camas, se nos menciona que en los dormitorios colectivos las camas serán individuales, de preferencia metálicas, y se colocarán a una distancia de 80 centímetros, por lo menos entre una y otra. No se permitirá el empleo de catres superpuestos. Catres superpuestos es lo que mal conocemos como una cama encima de otra. Eso se me acaba de olvidar el nombre, pero hace referencia a esto, una cama encima de otra. Y en espacios donde pues no haya cuartos, en donde pues se trate de calcular el área que necesita cada trabajador por el piso, eh, pues se busca que cada trabajador tenga su cama individual para que pues tenga una mayor comodidad y sienta más conformidad. Eso es lo que se busca. Minimizar el estrés en los trabajadores y garantizar sus condiciones. Ahora vamos a hablar un poco sobre los campamentos permanentes. De los campamentos permanentes, pues nos inicia hablando en el artículo 48 y se nos menciona que serán los campamentos definitivos para centros laborales estables y tendrán las siguientes especificaciones. ¿Cómo saber si es un campamento permanente? Pues que la duración del trabajador va a ser mayor a un año. Entonces, ya cuando se menciona que, no, la duración del trabajador en el campamento es de menor a un año, es un campamento provisional. Y si la duración del trabajo en campamento es más de un año, pues ya se sabe que es un campamento permanente para que lo tengan presente. En este, pues se nos menciona el primer inciso, que es del terreno. El inciso A, perdón, el del terreno. Los campamentos se emplazarán en sitios ligeramente elevados en donde las construcciones no puedan estar expuestas a inundaciones, deben estar lejos de pantanos o de terrenos anegadizos. Entonces, lo que se quiere evitar es que en una situación que llegue a llover mucho y llegue a haber una inundación, pues no, el campamento no vaya a tener estas problemáticas, por lo que se busca que su construcción sea más elevada que el piso, un poco. Además, se nos menciona que la topografía del terreno debe ser tal que permita la construcción fácil de los desagües y de los pozos sépticos o de agua superficial o subterránea. Entonces, pues lo que se busca en el campamento es que haya una conformidad, lo he venido mencionando, una conformidad, que haya facilidad. En este caso, pues se busca facilidad en los desagües y en los pozos. O sea, debe haber un tipo, un poco de inclinación que permita el fluido de los desechos. Perdón. Además, se nos menciona que el terreno debe ser seco y poroso. Cuando sea posible localizar los campamentos
bueno, perdón, cuando sea imposible localizar los campamentos en terreno seco, el escogido debe sanearse con un drenaje subterráneo y deben impermeabilizarse además los pisos y los muros. En tal caso pueden también construirse los campamentos sobre soportes de madera impermeabilizada o de mampostería o de concreto de modo que aíslen los pisos de la humedad. Entonces, pues, como vamos viendo o como vamos observando, los campamentos, perdón, vamos un poco, por favor. Los campamentos permanentes tienen, digamos, mejores condiciones y tienen un poco más de trabajo y más elaboración. Entonces aquí se nos menciona que lo ideal es realizarlos en terreno seco y poroso. Aquí en la imagen podemos observar esa condición. Aquí, si ven que aquí está el campamento y afuera está como el pasto, pues, a fin de cuentas, ¿qué genera el pasto? Humedad, porque a la hora de llover, pues va reteniendo esa humedad y se sabe que pues cuando hay humedad, esta humedad se va traspasando los materiales de la construcción. Por eso se nos sugiere que el terreno debe ser seco y poroso. Además, se nos menciona que cuando sea imposible, o sea, que cuando no se pueda construir el campamento en este terreno seco o poroso, pues el piso, el suelo, debe sanearse. Esto se hace a través de un drenaje subterráneo, o sea, tratar de drenar un poco el agua y además, pues los pisos y los muros del del campamento, pues deben impermeabilizarse. Esto pues para evitar el fin de que pues si se llega a construir en un terreno donde hay piso, digo, donde hay pasto y se puede haber humedad, pues que evitar que esta humedad se traspase tanto al suelo y los muros, porque pues al final de cuentas la humedad lo que va a generar es moho, va a generar hongos y pues al final de cuentas esto va a generar estrés, no, el trabajador no se va a sentir conforme con sus condiciones. Además, se menciona que en tal caso, pues pueden también construirse los campamentos sobre soportes. Esto pues también buscando la manera de evitar que el piso entre en contacto con estas zonas húmedas. Entonces, pues los soportes pueden ser de madera impermeabilizada o de mampostería o de concreto. Entonces, se busca aislar el piso y los muros de la humedad. Además, se nos menciona que si en los alrededores hay criaderos de zancudos, el terreno contiguo a las habitaciones debe mantenerse en constante estado sanitario, para lo cual se destruirán las malezas y se desacarán los pantanos por medio de desagües o de terraplanes. Las zanjas y las acequias deben acondicionarse de manera que el desnivel evite la formación de aguas estancadas. Las depreciaciones deben rellenarse, abanearse o drenarse con el fin de evitar los depósitos de aguas estancadas cuando eso no sea posible. Eliminar los depósitos de agua estancadas, pues se regarán periódicamente sobre ellas petróleo crudo, verde París, entre otros. Estos trabajos de saneamiento deben hacerse de una extensión suficiente como para la protección de los habitantes sea eficaz. Entonces, pues aquí lo primero que podemos observar es que se busca eliminar toda la maleza alrededor. En este caso, pues obviamente lo que más se pueda, porque pues quitar maleza en una gran extensión va a ser muy costoso, se busca eso, digamos, también se busca que si en un espacio hay un hueco y se está llenando de agua y está generando agua estancada, pues lo más probable es que vaya a generar enfermedades. ¿Esto por qué? Porque los zancudos van a llegar ahí, se van a ver un criadero, entonces pues se busca eliminar estos criaderos. También pues, en las malezas, en el pasto también hay muchos zancudos, entonces también se busca eliminar el pasto por esto. Y aquí pues nos menciona que se tratan de hacer zanjas, se tratan de hacer desagües para eliminar el agua estancada, se busca de esta manera eh, una protección. ¿No? Aquí abajo lo menciona, se busca proteger de manera eficaz a los habitantes de estos campamentos. Entonces es por eso que hay mucho tema. De la orientación. ¿Qué se hace referencia a la orientación? Aquí pues se menciona que de los edificios, o sea, la orientación de los edificios en los climas cálidos será de modo que defienda las principales dependencias de la acción excesiva de los rayos solares. ¿Qué quiere decir? Que pues
tenemos esta, digamos, voy a mover un poco la cámara. Acá. Acá tenemos esta ventana, ¿no? Tenemos esta ventana. Entonces, suponiendo que el sol salga de allá para acá, o sea, salga así y salga y se esconda del otro lado, pues no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque el sol va a estar dando constantemente a través de las ventanas y va a generar pues este estrés por ese calor cuando estén adentro en el campamento. Entonces, lo ideal sería que las ventanas no quedaran de estos lados, sino más bien así. Así cuando salga el sol y se esconda, pues no ve directamente a las ventanas y más bien el que reciba todo esto sea el muro completo. Además, también se nos menciona que en los climas fríos la orientación se hará en forma que permita la entrada del sol durante 2 o más horas a los dormitorios sanitarios. Entonces, aquí lo que venía mencionando. Entonces, digamos, si en el lugar la temperatura es menor a 18 grados, pues ¿qué se quiere buscar? Que entre el sol. Entonces, si el sol sale de aquí, de esta ventana, bueno, del lado de esta ventana y se esconde del otro lado, de donde está la otra ventana, será una buena construcción para aquellas zonas frías. ¿Por qué? Porque así se garantiza que el sol, la iluminación, entre a la habitación y a fin de cuentas esto primero permite una buena iluminación en el lugar y segundo pues que las cosas no se enfríen porque pues a través de la ventana se van calentando un poco, se va calentando la habitación y va generando un poquito más de conformidad. Va a evitar que pues el frío se concentre, ¿no? Perdón, en los climas cálidos, los muros, puertas y ventanas expuestos a la acción directa de los rayos solares se protegerán por medio de aleros, corredores, persianas o en una arborización conveniente. Entonces, pues aquí lo que se busca es que, pues, por ejemplo, la ventana tenga una cortina, una persiana, para evitar que, pues, cuando ya no quiere que entre sol, pues ponerla y permitir esta actividad, ¿no? Discúlpeme, siguiendo. Tenemos de los materiales. Entonces, pues ya sabemos que en este caso hay más trabajo, ¿no? Entonces, de los materiales, la construcción deberá hacerse de base de materiales sólidos, resistentes y malos conductores del calor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, perdón, se evita, digamos, que la pared sea de metal. ¿Por qué? Porque el metal va a absorber y va a conducir muy bien el calor, entonces pues va a generar más calor dentro de la habitación. Lo que se busca es eso. Además deben evitarse los tabiques o divisiones de tela, de papel o de teja metálica, lo que venía mencionando, o sea, evitar el metal. Entonces, por ejemplo, el concreto sería un material porque es sólido, es resistente y es mal conductor del calor. Además, se nos menciona que el del pavimento de los pisos debe ser liso, uniforme y lavable. Entonces, ¿qué se quiere del piso? Que, digamos, sea parejo, o sea, completamente liso, que menciona aquí, y que sea lavable. Entonces, digamos, no puede ser de un material que, disculpen un momento, no puede ser un material que usted lave y ya se dañe el piso. No, tiene que ser un material resistente al agua. Además, podrá ser de cemento, de madera o de ladrillo, no enlucido de cemento. No se permitirán los pisos de tierra pisada y adobe. Tierra. No, no, creo que no alcanza a escuchar. Es que, una disculpa, es que afuera están como probando un carro. Entonces, bueno, entonces, ¿qué se nos menciona del piso? Que, por ejemplo, lo que venía mencionando anteriormente. Por ejemplo, a ver, aquí está una imagen. El piso no puede ser de tierra, así, que la pisen, la dejen plana y ya. No, debe haber, pues, obviamente, un piso adicional, por decirlo así, un piso sobre el piso. Obviamente, digamos, un piso de cemento que esté sobre el suelo de tierra. Disculpa, evidentemente eso. Además, nos menciona que los muros interiores y cielos rasos serán pintados al óleo, al temple o blanqueados con cal. Se redondearán los ángulos que formen los cielos rasos y los pisos con los muros y los que forman entre estos entre sí. Suprimirán las grietas, cornisas y los demás espacios que permitan el depósito de polvos y telarañas. Las pinturas de renovaciones periódicas, de acuerdo con el grado de deterioro que se observe o cuando exista un motivo especial que le imponga como la ocurrencia en el local de enfermedades infectocontagiosas.
Entonces, aquí qué se busca, pues cuando cambia de piso a muro, obviamente va a haber un espacio y va a haber una grieta. ¿Qué se busca? Pues tapar estas grietas aquí, pues para primero evitar el polvo dentro de estas grietas y segundo, pues también en caso de que pues si el piso tiene una grieta, por ahí van a poder entrar insectos. Entonces se quiere evitar de mayor medida la entrada de insectos a estos campamentos. Las pinturas, bueno, aquí también nos habla un poco sobre pintar estos campamentos y se debe hacer de manera periódica. Aquí pues no se nos menciona cada cuánto, pero pues ya uno sabe que pues si llega a ver la pared de una manera extraña, pues debe hacer una revisión y realizar su respectivo pintado. Además, se nos menciona que todas las construcciones que tengan techo de teja metálica o de asbesto llevarán cielo raso de cartón, de guauda con escayolada o de madera. El espacio que queda entre el tejado y el cielo raso se ventilará por medio de aperturas protegidas con angeo. Entonces, lo que veníamos mencionando anteriormente. Vamos, las paredes sí no se permiten de metal, pero el techo pues sí puede ser de metal. Pues, sin embargo, debe haber un cielo raso, o sea, va el techo, este es el techo, ¿no? Y abajo del techo debe haber un cielo raso, que pues aquí nos menciona que puede ser de cartón, de guauda, con escayola o de madera. Esto primero para evitar una cosa, para evitar en sí, para evitar la acumulación de sol. Si uno tiene un techo de metal, pues este metal va absorbiendo calor y este calor pues se va a concentrar en la habitación. Entonces, pues este cielo raso lo que quiere evitar es esta concentración de calor en el campamento. Además, pues si digamos hay una apertura entre el techo y el cielo raso, pues debe ser protegido con ajeo primero para que el espacio del techo del cielo raso, o sea, este espacio, se ventile, porque pues lo que se sigue acumulando calor, a pesar del cielo raso, aquí se va a acumular calor, entonces permite una ventilación. Y esta ventilación tiene que ser protegida con anteojo para evitar la entrada de zancudos, como lo vine mencionando anteriormente. Eso es lo que más se busca en estos campamentos. ¿Qué más se nos menciona? Se nos menciona que en las construcciones de madera, esta debe ser perfectamente seca y los espalmes deben ser herméticos, con el fin de evitar el depósito de polvo y entrada de insectos, roedores, entre otros. Entonces, es más que todo lo que se venía tratando anteriormente, en donde hay espacios, pues deben ser herméticos o deben sellarse estas grietas para evitar la entrada de insectos y roedores, entre otros animales, como puede ser una serpiente. Y pues la madera, pues sí se busca que sea seca. Yo que recomiendo en este caso que sea impermeable, impermeabilizada, perdón, no impermeable. La madera no es impermeable porque tiene poros. Sin embargo, pues sí ser impermeabilizada. ¿Cómo lograr esta impermeabilización? Pues se puede con laca, se puede con algunos materiales que se le ponen en ella para, entre comillas, bueno, no tan entre comillas, sí lo que se hace es esto. Se pone un material como una laca, eh, o, bueno, sí, dejémoslo en laca como ejemplo, para que este entre en los poros y así evitar que cuando entre en contacto con humedad o con agua, el agua entre en estos poros y ya esté el protector o el impermeabilizante. Además, se nos menciona que los comedores, despensas, cenizas deben construirse de cemento o de ladrillo, con revestimiento de cemento para su fácil frecuencia de lavado. Entonces, bueno, un comedor es como, bueno, el comedor es la mesa larga y debe ser de ladrillo, pero sin embargo debe revestirse de cemento para poder ser fácil de lavar. Digamos, si se deja el ladrillo seco, pues va a absorber mucha agua y no va a permitir un fácil lavado. Entonces, es por eso que nos menciona esto. También, pues, las despensas, o sea, donde se puede guardar comida, pues también se menciona que deben ser de cemento o de ladrillo. Sin embargo, pues, el ladrillo debe ser revestido. También hablan un poco sobre la ventilación. En este caso, pues, se nos menciona que la ventilación de los locales se asegurará por medio de puertas y ventanas convenientemente distribuidas cuya área no será inferior a un cuarto de la superficie del piso. Además, en los climas calientes habrá ollas de ventilación situadas a la parte superior e inferior de las paredes, debidamente protegidas con angeo. Entonces, aquí que nos menciona.
Primero, lo primero que podemos observar es que las ventanas, el área de las ventanas, o sea, como sabemos, es una ventana aquí y otra ventana allá. El área de estas dos ventanas es mayor al área de las ventanas de los campamentos provisionales o temporales. Porque en los campamentos provisionales, pues lo que más se trataban eran las ventanas de un octavo. En este caso, pues tenemos las ventanas de un cuarto. O sea, es mucho, es el doble del tamaño de las ventanas en los permanentes. Además, se nos menciona que los claraboyas, bueno, aquí convenientemente distribuidas. ¿Qué quiere decir esto? Que una ventana aquí, otra ventana allá en climas calientes que el sol no entre por esta ventana y salga por la otra, sino al contrario. Y en climas fríos, pues de que si el sol entre por este, salga por la otra, o viceversa, evidentemente. Y además se nos menciona aquí también que en climas calientes debe haber claraboyas. ¿Qué concluimos con esto? Pues que tanto en campamentos permanentes y temporales debe haber claraboyas en climas calientes. En climas fríos, pues no se hace uso del claraboya. Siguiendo, pues nos menciona que en los lugares en donde haya zancudos, los sistemas de ventilación estarán debidamente provistos de angeo y las puertas tendrán resorte de cierre automático y se abrirán de afuera hacia adentro. Entonces aquí el angeo, bueno, no lo mencioné, pero pues mostrando la imagen espero que haya quedado como claro. El angeo es como esta telita que evita la entrada de insectos. Entonces, no lo mencioné, pero pues, resaltando. De todas maneras, pues la imagen no sea visible. Aquí también pues se nos menciona que pues la ventilación, o sea, las ventanas y el claraboya, pues debe tener un ajeo o esta tela para evitar que los insectos ingresen al campamento. Del agua, el inciso E. De esta, pues se nos menciona que el agua debe ser cerca del sitio en donde haya de construirse los campamentos y deberá haber fuentes de agua potable en cantidad suficiente y debidamente protegida contra cualquier contaminación. Entonces, pues debe haber, bueno, si es agua potable, pues va a ir en tubería y debe ser protegida para evitar que no se estanque, porque pues un agua estancada va a generar eh, enfermedades en los trabajadores. Y pues sí se nos menciona que el agua debe ser limpia y debe estar cerca de los campamentos. Cuando sea posible, el agua debe conducirse a los campamentos por tubería metálica con suficiente presión para el servicio de los baños sanitarios y cocina, entre otros servicios. Entonces, recalcando, pues si es posible, pues sí se busca que el agua llegue a los campamentos. Si no, pues debe ser lo más cercano posible. Además, aquí un caso, se nos menciona que en caso de que no sea posible dotar los campamentos de agua superficial, podrán utilizarse cisternas o aljibes de agua potable, pero, pero estos deben estar distantes por lo menos 60 metros de los sanitarios y de cualquier otro depósito de agua impotable. Además, deben permanecer tapados para evitar su contaminación y la propagación de zancudos. Si el agua de que se dispone no es potable o está en peligro de contaminación, se purificará con el procedimiento previamente aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un aljibe en donde pues, se puede almacenar agua cuando no sea posible suministrar a los campamentos de agua superficial. Sin embargo, pues este aljibe, digamos, aquí en esta zona tengo el baño, ¿no? Es un ejemplo, este es el campamento, aquí tengo el baño. Y ahí hay depósitos de agua impotable. Entonces, como mínimo el aljibe, el que está en la imagen, debe estar a 60 metros de estos sanitarios. Entonces estaría por aquí y vamos a suponer que entre esta distancia hay 60 metros. O sea, en aljibe y sanitario. Debe haber mínimo 60 metros para evitar pues que esté como en contacto con esta agua impotable, ¿no? Y además, pues deben estar, deben permanecer tapados. Y bueno, observamos aquí, pues aquí se vierte el agua y está debidamente tapado. Y esto, pues, para evitar la propagación de zancudos. En caso de que esta agua sea contaminada, pues se debe purificar por medio de estos procedimientos que menciona, que deben ser aprobados por el Ministerio de Salud. Perdón. Listo. También nos habla un poco sobre las dimensiones y la capacidad. Bueno, aquí pues ya lo hemos hablado anteriormente, vamos a ver cómo se distribuyen las personas y qué espacio pueden llegar a tener.
Entonces se nos menciona que la altura de las habitaciones medida desde el nivel del piso al cielo raso será de 3,50 metros en tierras frías. Esto es la misma distancia y la misma medida que en los campamentos temporales. Y de 4 metros por lo menos en climas cálidos. Entonces, estas medidas que se están manejando de la altura desde el piso hasta el cielo raso son las mismas medidas que se estuvieron manejando en los campamentos temporales. ¿Listo? Esto no quiere decir que compartan la misma área o la misma área, porque pues en este caso, más adelante, sí vamos a hablar de área y los trabajadores en esta área, en campamentos permanentes, tienen un poquito más de área. Sin embargo, la altura va a ser la misma, pero pues el volumen va a cambiar según el ancho y el largo de la habitación o de su espacio. El número de personas que puede dormir en una pieza se determinará de manera que a cada una le corresponde un mínimo de 11 metros cúbicos de aire en climas fríos y de 15 metros cúbicos de aire en climas cálidos. Entonces, en volumen se sigue manejando igual para campamentos temporales que campamentos eh, de- permanentes. Entonces, como lo vine mencionando anteriormente, lo que cambia es el área. Este todavía no lo hemos tratado, pero tanto la altura del piso al cielo raso va a ser la misma y el volumen va a ser el mismo. Dado que pues aquí en este caso pues corresponde 11 metros cúbicos en climas fríos y 15 metros cúbicos en climas cálidos. Además, se nos menciona que en los dormitorios colectivos las dimensiones se calcularán de manera que a cada persona corresponda 15 metros cúbicos de aire en climas cálidos. Entonces, esto es lo que hemos venido tratando. ¿Listo? Permítanme. Bueno, acá hay un pequeño error. Voy a editarlo. Qué pena con ustedes. Evidentemente, esto debería haberse verificado antes de presentar. Entonces, aquí tenemos el inciso G, perdón, de los servicios sanitarios. Y se nos menciona que el adyacente a los campamentos, perdón, a ver, hacemos. Dice que de los servicios sanitarios deben ser adyacente a los campamentos. Se construirán los servicios sanitarios en proporción de uno por cada 15 habitantes. Entonces, perdón, esto es lo mismo que los sanitarios en campamentos temporales. ¿Por qué? Porque debe haber uno por cada 15 habitantes. Que esto va en relación con el artículo 21 y 17. Perdón, con el artículo 17, me disculpo. Si no fuera posible instalar inodoros por falta de agua a presión, se construirá letrinas de hoyo ciego con piso y taza de cemento de acuerdo con los modelos elaborados por el Ministerio de Salud. En caso de que pues no sea posible que pase agua y que el agua pues arrastre estos depósitos, pues se debe construir una letrina para tenerlo presente. Perdón. Además, se nos menciona que los servicios sanitarios deben localizarse de manera que reciban luz y aire directamente del exterior. Las dimensiones mínimas podrán ser de 1,10 metros de fondo por 80 metros de ancho. Además, se nos menciona que los tabiques de separación no llegarán hasta el techo, lo mismo que la puerta de entrada, la cual tendrá además una separación del piso no menor a 10 centímetros. Entonces, como podemos observar, pues aquí hablamos un poco más de medidas que debe tener el sanitario que en el campamento temporal. Otro aspecto es cuando haya agua a presión, los excusados serán de tipo de inodoro y deberán disponer de agua en abundancia, perdón, depositada en tanques de almacenamiento y estar dotados de cisternas de una capacidad o menor de 15 litros y de sifones y tubos de ventilación. Bueno, se construirán baños de regadera en la proporción de uno por cada 15 trabajadores, cuyos pisos serán de cemento o de ladrillo con revestimiento de cemento.
Los muros también se revestirán de cemento hasta una altura mínima de 1,5 metros y se construirán con una pequeña pendiente hacia el sifón central. Entonces, pues se sigue tratando más de medidas que en los campamentos temporales. Y además se menciona que cuando se disponga de agua a presión, se instalarán lavamanos en los campamentos en proporción de uno por cada 20 trabajadores. Entonces, ahí, en este caso, pues son, digamos, las condiciones, pues lo que veníamos mencionando, las condiciones en campamentos permanentes van a ser mejores que en los campamentos temporales. Otro punto, perdón, digo aquí observando, aquí nos habla un poco sobre de los desagües. Y se nos menciona que cuando el piso sea cuando el sitio donde se construyen campamentos no sea posible hacer un alcantarillado sanitario, se empleará el sistema de pozos sépticos, provistos de campos de purificación o de filtros bacterianos, de acuerdo con el reglamento del Ministerio de Salud sobre la materia. O sea, se busca que estos depósitos puedan correr. Sin embargo, si estos no son posibles por alcantarillado, pues hará un pozo séptico que pues sea previsto a un campo de purificación. De las cocinas, pues, se nos menciona que en cada casa se colocará una cocina con hornilla de horno, con hornilla de ladrillo común, con parrilla de hierro, con una correspondiente chimenea y cuando sea posible con agua corriente y lavaderos de loza. Entonces, pues aquí no encontré un ejemplo específico de lo que dice aquí, pero pues una hornilla hecha en madera. Eso es lo que quería tratar de plasmar en esta imagen. El inciso J nos habla sobre de las basuras. De esto, pues de las basuras en todas las casas y campamentos se colocarán depósitos metálicos móviles provistos de su tapa correspondiente para el almacenamiento de basuras, las cuales se arrojarán en zanjas o fosas especiales que se cubrirán con tierra apisonada o cal para evitar los criaderos de moscas. En cuanto sea posible, se construirán hornos crematorios, perdón, para las basuras. Entonces, otro inciso que no se menciona en los temporales son las basuras y pues aquí sí se permite pues este depósito. No es que se permita, sino que hay como más reglamento sobre pues estos depósitos y se menciona que debe ser de metal y debe tener una tapa. Además pues se van a arrojar en zajas y pues lo que se ha mencionado pues se van a cubrir de tierra o cal y esto pues para evitar el criadero de zancudos. Lo que se busca es la conformidad del trabajador. Y el inciso K nos menciona que de los dormitorios, el cual pues se nos menciona que en los dormitorios colectivos las camas serán individuales, de preferencias metálicas, con una distancia no menor de 1 metro entre ellas. No se permitirá el empleo de catres superpuestos. Cuando se menciona un catre superpuesto es que es una cama sobre otra. No me sigo acordando el nombre, cómo se les menciona, pero se quiere evitar que un trabajador esté encima del otro y hay una distancia mínima de ellas de 1 metro. Entonces, y cada trabajador tiene su propia cama. Ya esta sería la última diapositiva, el cual hablamos un poco, se nos menciona el artículo 49, y nos menciona que los campamentos permanentes de los trabajadores tendrán las siguientes dimensiones mínimas. Dormitorios para una persona 6 metros cuadrados y 2 metros de ancho. O sea, cuando hay una sola persona en un campamento, por ejemplo, un ejemplo, acá abajo en el B nos menciona que cuando son dormitorios para dos o más personas, 4,50 metros cuadrados para cada persona. O sea, entonces uno pensaría, ah, bueno, solo voy a tener un trabajador, el espacio que le voy a dar va a ser de 4,5. Es erróneo, dado que, pues, si hay un dormitorio en el campamento para una sola persona, este debe cumplir con 6 metros, es más grande que cuando se comparte. Esto debe ser de 6 metros cuadrados y 2 metros de ancho, o sea, de esos 6 metros, un lado debe ser de ancho de 2 metros y el otro, pues, obviamente va a ser de 3. Eso para cuando es una sola persona. Cuando los dormitorios son para dos o más personas, pues sí se menciona que pues, los metros cuadrados por persona deben ser de 4,5. Y aquí finalizaríamos con la explicación de los campamentos provisionales y permanentes. ¿Me permiten un momento?
Listo. Mm, ¿Qué podemos sacar de acá? Evidentemente, los campamentos permanentes van a tener mejores condiciones, como por ejemplo, cuando hagamos los ejercicios, tienen una mayor distribución en el área, dado que pues de metros cuadrados lo que se dice para el dormitorio es mayor. La ventilación, como la pudimos observar, es más grande. También eh, las condiciones para eliminar basura, las condiciones de los sanitarios, en estos aspectos, pues es más confortable como que los campamentos provisionales. ¿Esto por qué? Pues evidentemente porque la duración de los trabajadores en estas zonas va a ser mayor a un año. Y pues estar en un año en condiciones donde no sean las adecuadas va a generar mucho estrés en el trabajador y lo va a desgastar mentalmente. Y como vinimos trabajando en los anteriores videos, lo que se trata de conseguir a la final de cuentas es de que se le hace un examen y el trabajador entra al 100%. ¿Qué se busca? Que cuando se retire o salga de sus actividades laborales, salga al 100% de lo que, o salga igual manera de como entró. Y pues también no solo en los permanentes, más que todo también un poco de los materiales. Y en general, pues considero que es importante tener estas condiciones mínimas para los trabajadores, dado que garantizan su conformidad en en sus zonas de trabajo. Y por eso son, es que son muy importantes. Aquí pues ya finalizaríamos con la parte uno. Considero que van a ser tres partes, pueden que salgan cinco, eh, dado que pues son 20 ejercicios para campamentos provisionales y 20 ejercicios para campamentos permanentes. Entonces, pues yo me gustaría, a mí, perdón, a mí me gustaría hacer tres partes por cada actividad. En este caso, pues me gustaría que estén pendientes de los siguientes videos en donde hablo sobre estos ejercicios. Aquí pues hablamos más que todo de disposiciones generales de cómo se distribuyen estos campamentos. Entonces, pues agradezco también al profesor Juan Miguel Villa por ver bueno, ver mi video y a mis compañeros y a cualquier persona que esté viendo mi video y espero tenga buena tarde. Hasta luego.